Bien, continuando con la segunda parte de la historia del santo San Francisco de Asís, debido a ello, diversos movimientos religiosos surgieron en rechazo a la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica en esa época, o se dedicaron a vivir más de acuerdo con los postulados de una vida pobre y evangélica. Es decir, que había movimientos como lo hay hoy también en la misma Iglesia Católica. Hay movimientos que le exigen al clero que sea más humano, que sea más humilde y que se dedique a vivir una vida más cristiana, porque la alta oligarquía del clero vive como multimillonario y toman vino carísimo y toman whisky de los mejores. Así se dan ellos la vida y el pueblo desconoce la opulencia de esos. Bien, algunos de ellos medraron afuera de la institución y vivieron a su manera. Es decir, que algunos religiosos, la opulencia era tal y el dinero conseguido era tan grande que desertaron de la iglesia y ya vivían una vida sin Dios. Así lo hacen algunos ahora también. La historia se reanuda cada cierto tiempo. Bueno, tales movimientos fueron condenados hasta el punto de considerarlos herejes, como el caso de los cátaros, que rechazó al mundo material, a los sacramentos, a las imágenes y a la cruz. Los cátaros fueron considerados herejes porque ellos de modo radical exigían que los religiosos tenían que vivir una vida humilde junto al pueblo en similitud con las necesidades que tenía su pueblo. Bien, en cambio, otras organizaciones como las creadas por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán nacieron bajo la sumisión de la autoridad de la Iglesia Católica y sus miembros fueron conocidos con el nombre de genéricos, o sea, monjes mendicantes. Le ponían mendicante para no decir mendigantes, porque con mendicante querían confundir a la población que eran monjes que se dedicaban a la medicina y eran monjes que se dedicaban a ayudar a los mendigos, a la mendicidad, para que estemos claros en eso, porque siempre buscan términos para confundirnos. Ahora el que lo cancela le llaman desvinculado, pero es para confundir a la población que hacen todos esos cambios. Entonces, pues, este movimiento del cual hablamos extremó la práctica del voto de pobreza. Sus miembros ya no vivían del trabajo de la tierra como el Cister, reformado por San Bernardo de Claraval, sino poseer bienes propios. Ellos renunciaban a poseer bienes propios. Así, las órdenes mendicantes terminaron por desempeñar un papel de primer orden en la vida de la iglesia, al lograr que la mayoría de los católicos se alejase de la búsqueda de la opulencia, algo que tornaría en el siglo XIV. O sea, 2 siglos después se logró un cambio en la Iglesia Católica. Eso fue importante, porque ahora ha resurgido lo peor, pero eso esperamos en Dios, que también se sensibilicen los opulentos que dirigen el clero en la República Dominicana. Infancia y juventud. Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni. Fue hijo de Prieto Bernardone dei Moriconi y la noble provenzal Joanna Pica de Burlemont. Tuvo al menos un hermano más de nombre Angelo. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales a buscar ventaja de precio para luego vender más caro, porque el padre de él era un agiotista. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra, por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el Francesito. También improbable
con el pequeño fue conocido más adelante en ese modo por su afición a la lengua francesa y los cantos de los trovadores. Bien, Francisco recibió la educación regular de la época en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos. Es decir, que no era muy tacaño. En sus correrías periódicas, ni en dar pródigas limonas. Como cualquier hijo de un potentado, tenía ambiciones de ser exitoso. O sea, él quería ser exitoso en la lucha junto a los mendigos por curar a los enfermos y defender a los que más lo necesitaban. Bien, de sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflicto para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica, pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perusa, o sea, se llama Perugia, apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte San Giovanni, en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año preso, políticamente preso, pero resistió y se mantuvo firme en su propósito y en lucha contra la pobreza y contra la opulencia desmedida. Pues, antes de continuar, vamos a hacer una pausa comercial y en breve retornamos. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Bien, de regreso en tarima, seguimos diciendo que desde 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco de Asís formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne contra los germanos para liberar a su patria. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia en 1205, mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís, que es su ciudad. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos se le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: ¿estáis en lo correcto? Pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual. Es decir, él pensaba casarse con el Evangelio, casarse con Dios. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar. De ahí en adelante fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza, o sea, el propio Jesucristo. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos.
a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo y mirar tal situación, porque es difícil ver a un leproso. Pero luego él decidió que debía luchar en beneficio de esos enfermos. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto el crucifijo de esta iglesia. Decirle: Francisco, vete y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno. Regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con que se encontró lo recibieron mal y, creyéndolo un lunático, le lanzaron piedras y lodo. Así creen aquí también muchos a la gente inteligente y a la gente que le gusta ayudar a los demás. Lo creen una persona siempre loco, esto, lo otro. Pero miren, aún así, no fue a lo que lo creyeron que él era lunático que la historia lo recuerda. A eso no, eso está enterrado y nadie nunca más lo vas a escuchar. Pero a este, que lo creían el lunático, pero estaba convencido de su compromiso con la sociedad, entonces es la historia que lo resalta, y hoy es el santo de San Francisco de Asís. Entonces Francisco, ante las autoridades eclesiales, su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo, porque su padre era un feudal amargo, un agiotista, que lo que le interesaba eran los bienes materiales. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Es decir, cuando su padre se fue a Francia a comprar mercancía, lo que hizo la mamá fue soltar a su hijo para que siguiera su camino en beneficio de los más necesitados y en contra de los más opulentos, tanto de la oligarquía fuera de la iglesia como del clero de la misma iglesia. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Damián. Pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Un verdadero cristiano en lucha por la cristiandad y no en busca de beneficios personales, como lo hacen muchos vividores aquí, Bueno, pues seguimos. Prieto Bernardone, más preocupado por lo perdido de su patrimonio, acudió a las autoridades civiles a forzarlo a presentarse, pero el joven rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la iglesia. Francisco se sometió al llamado de la autoridad eclesial ante el requerimiento de devolver el dinero frente a su padre y al obispo de Asís, de nombre Guido. No solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestimentas ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero padre. Ante esto, el obispo lo abrazó y lo envolvió en su manto. Ahí quedó liberado, en ese momento quedó liberado, precisamente quedó liberado de la persecución criminal que tenía su padre, pensando más en lo patrimonial
que en las necesidades espirituales de su hijo, de hacer algo por la sociedad a la cual él explotaba. Es decir, el padre de San Francisco de Asís explotaba la sociedad. Y San Francisco de Asís quería liberar a la sociedad de esa explotación criminal que ese clero de ese entonces y también que esa oligarquía de ese entonces. Fue un luchador incansable por la libertad, por el amor y por la felicidad de los más necesitados. Y por eso historias como estas la esconden los de arriba. Pero nosotros tenemos el compromiso de que el pueblo conozca la verdad de cada caso y de cada personaje de la historia. Bueno, pues esta es la segunda y última parte de En Tarima con relación al santo San Francisco de Asís. Pasen buena y en una próxima ocasión nos encontramos de nuevo aquí.